Hola, bienvenido a tu programa Godínez con Casco, donde la vida es un proyecto y ya la cagaste en la ruta crítica. Yo soy mi rey y hoy tenemos un capítulo interesante para ti, capítulo 10, Alta Gerencia. Pero antes, lee este mensaje. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan ni reflejan a ningún empleado, empresa o compañía específica. Godínez con Casco. Godínez con Casco. Godínez con Casco. Bienvenidos, ya de regreso a su programa Godínez con Casco. Hoy estoy muy emocionado de poder entrevistar a dos personas que admiro profesionalmente y que a lo largo de su trayectoria han podido ir creciendo en desarrollo, en liderazgo, en influencia. Y pues bueno, ¿qué más preámbulo más que presentarlos? ¿Cómo te llamas y de dónde vienes? Me llamo Patricia Flores y bueno, soy de aquí de Monterrey. ¿Cómo se llama y de dónde viene? Armando Garza y también soy de aquí de Monterrey. Qué bueno. ¿Cuántos años ya tienen trabajando? ¿Cuántos años los dieron de alta por primera vez allí en el IMSS? En el 99, entonces ya van 24 o 25 años de estar, exacto, un miembro del IMSS. En el 81 y este julio cumplí 43 años de trabajar. Incansablemente. Pues, eso incansablemente, a veces sí, a veces no. Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente, sí. Qué bueno. Sí, que yo he tenido la oportunidad de también, empecé muy chiquito, a los 16 años, empecé en una empresa de ingeniería allá en el centro de Monterrey, y después de esto me dieron de alta en el IMSS, en otra compañía que hacía rótulos, también como diseñador, instalador, y después caí a los 18 años a una firma de ingeniería de una universidad privada aquí muy importante del estado de Nuevo León, y pues prácticamente ahí fue donde me pude amarrar como mi trayectoria ya en la ingeniería. El motivo de la pregunta o el motivo de la entrevista que tenemos hoy es porque hay una percepción de parte de nosotros que somos los Godínez con Casco. Cuando estamos en la construcción y cuando tenemos una jefatura intermedia, no logramos hacer conexión en ocasiones con la alta gerencia, con la alta jefatura, con las personas que deciden el tema de inversiones, la cantidad de personal. Y a veces uno como obrero piensa que el lugar donde ustedes están es un lugar de privilegio, es un lugar donde prácticamente alguien los aconsejó meter o un compadrazo los ayudó, pero desconocemos mucho realmente qué se requiere para llegar a un puesto de jefatura alta como la que es la gerencia o como es la dirección. ¿Me podrían platicar un poco su experiencia, cómo inician ustedes a través de su vida laboral de 20 y 40 años? ¿Cómo inicia su primer jefatura? ¿Cómo es ese desarrollo? Ok, empiezo en mi experiencia. Bueno, yo te comentaba, yo empecé a trabajar por necesidad porque tenía que solventar gastos de mi carrera. Entonces, pues no tenía nada que ver con mi estudio, pero mi empeño, mi responsabilidad desde chiquita, desde que empecé en la carrera a trabajar ahí, me llevó poco a poco a que fuera tomada en cuenta en ese trabajo, y me invitaban a, pues oye, vente para acá, sube, vamos a hacer otro puesto, de tal manera que terminé pues en una posición muy alta, acabando mi carrera un poquito después. Y no era la intención, pero simplemente creo que el haber llegado ahí fue el haber demostrado compromiso, responsabilidad, enfocarme en lo que pedían, etc. Entonces ahí arranqué, empezar a tener gente a cargo, empezar a tener puestos, y que obviamente me tocó la fortuna de que sí nos seleccionaron a los que teníamos ese potencial y nos metieron en un curso intensivo, nos llevaron fuera de la ciudad, con internados, y bueno, yo tengo esa fortuna de que sí nos dieron muchas herramientas para simulación de negocios, de conflictos, etc. Entonces ya cuando tuve yo esa preparación, se me dio una sucursal a cargo. ¿Cuántos años fue ese proceso más o menos de inicio como una desconocida y termino en un puesto de jefatura? Pues yo creo que viví en ese rubro unos 6, 7 años, de sí, que estuve detrás, o sea, de cumplir mi trabajo, de ser responsable, y luego ya me fueron tomando, o sea, en cuenta. Yo creo que los últimos 2 años fue que tuve que ejercer ya puestos así. Y ya una cosa, te digo, me llevó a la otra, porque de tener ese trabajo ya empecé a relacionarme con otras personas,
clientes, que fue donde ya me invitan a trabajar en una empresa ya de ingeniería. Sí, siempre se ha dicho, ¿no?, que del 100% del éxito, mucho es el 20% de tu esfuerzo y el 80% de cómo tratas a las personas y las relaciones que produce. En su caso, Armando, ¿cómo fue su primer jefatura y cómo la fue desarrollando? Sí, mira, yo empecé en el 83, como te platiqué, en un puesto de analista de ingeniería industrial. Yo era ingeniero químico. En la época que me gradué, había unos vaivenes entre gobierno y gobierno muy fuertes, entonces no había trabajo y como ingeniero químico no conseguí. Entonces me enfoqué en lo que pude conseguir, que fue como ingeniero industrial. Okay. Entonces ahí, poco a poco fui generando confianza en la gente que me lideraba. Después tuve una jefatura de administración de proyectos. Yo creo que esa y las otras que ahorita te voy a mencionar fueron la clave del desarrollo de mi liderazgo, porque no tenía gente a mi cargo y tenía que hacer que los proyectos sucedieran. Entonces tenía que buscar la forma de alinear a 3-4 departamentos dentro de la empresa para poder sacar los proyectos. Entonces esa fue mi primera experiencia fuerte, liderando gente sin ser el jefe y liderando juntas y procesos sin tener la autoridad directa con ellos. Después de ahí me fui a la parte comercial, estuve un ratito ahí viendo no era la parte principal de la empresa, sino que eran las herramientas que se utilizan en estampado para poder fabricar las piezas. Entonces ahí estuve en la misma empresa, entré en Metalsa y salí de Metalsa 25 años después. Ese fue mi primer trabajo. Entonces después de ahí, me invitaron a ser gerente de planeación estratégica y mercadotecnia. Y yo, fíjate que veo como cuando tú conoces el mar, cuando eres chico y lo conoces, pues no sientes, pero cuando yo lo conocí a los 11 años, el mar, te causa una impresión que me quedé parado ahí viéndolo cerca de media hora. Cuando entré a ver lo de planeación estratégica sentí lo mismo. Era un mundo completo, toda la cuestión de los negocios, la competencia, la capacidad de las empresas de reinventarse, etc. Y entonces en ese proceso me tocó desarrollar una estrategia donde dijimos, bueno, habíamos comprado un competidor, éramos 4 plantas y de esas 4 pues venía la apertura comercial, entonces teníamos que ser más competitivos. Entonces dijimos, mira, de 4 tenemos que hacer 2 plantas y vender el doble y enfocarnos a alinear la empresa a ser competitivos. Ese fue un proyecto total, como planeador, como estratega, logré vender la estrategia, logré un presupuesto y yo pensé que ahí entregaba yo mi tema, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ahí viene el primer puesto de liderazgo que tuve ya con gente a mi cargo. Entonces se generó un proyecto que fue una inversión de $75 millones, cuando la empresa vendía $75 millones. O sea, era una apuesta muy fuerte de la empresa. Y me lo dieron a mí, y yo no me sentía ni con la experiencia, ni con la capacidad de manejar un proyecto de ese tamaño. Pero algo vio el director general en mí y me dijo, oye tú. Okay. Y bueno, de ahí entonces creé toda la estructura, contraté, dividí el proyecto en la parte de gente, en la parte de TI, en la parte de organización y en la parte de infraestructura. Entonces tenía 4 líderes a mi cargo con equipos. Yo creo que llegaron a ser 30 y tantas personas en ese proyecto. Y bueno, o sea, hasta ahí te la dejo porque hay más historia después. Pero bueno, eso fue. Y yo creo que te digo que la clave fue
en el liderazgo el no tener la gente directa, o sea, que no tuvieran que obedecerme por autoridad, sino más bien usando la razón y usando el convencimiento y la mano izquierda. Es algo que a mí me impresiona porque de una u otra manera la gente que hemos logrado manejar personal, tenemos que saber como que manejarnos en las diferentes personalidades y en los diferentes tonos que cada uno a veces nos toca como equipo liderar. Y hay algo que a mí me impresionó de lo que usted decía. Yo sin ser jefe o yo sin tener un puesto de liderazgo, pude lograr cierta empatía para que esto se diera. Quizás a lo mejor a mí me hace falta tener más funciones de este tipo de jefatura o de management, pero en mi caso el único consejo que yo he tenido para liderazgo le llaman la técnica del sándwich, ¿no? Que es 2 halagos en medio de una sugerencia. En su caso ustedes que han tenido un poco más expertise, ¿cómo logran hacer que la gente adopte la visión de lo que ustedes quieren implementar, o a veces los cambios que se requiere en alguna organización? ¿Cuáles son más o menos las técnicas que ustedes han recibido que les ha servido en su vida o en su día a día con sus colaboradores? La visión de los objetivos que estás trabajando con la empresa, ¿te refieres? Bueno, acá una estrategia es pues que la gente realmente sí conozca, o sea, bien su rol, su posición, que entienda claramente la actividad que se le está dando y como compañía saber que le estás dando las herramientas y el coaching, lo que necesite. Para mí va mucho la escucha y la retroalimentación del 1-1, es para pues ver si estamos compartiendo las mismas visiones, las mismas metas y pues que esta persona se sienta pues capaz y soportada para hacerlo. Mucho para mí tiene que ver es la comunicación, o sea, estar viendo que la persona, el colaborador trae esa confidencialidad en poderte transmitir lo que trae, lo que quiere, y pues repasar constantemente pues hacia dónde vamos, ¿no? Juntos. Esta es la visión, este es el objetivo, el alcance que nos están pidiendo, pero a veces pues no, si no te aseguras de que entienda o de que le haya quedado claro o de que tenga la capacidad del recurso, pues le estás pidiendo algo que pues ni quiere, ni le gusta, ni lo sabe hacer, entonces pues no estamos viendo para dónde mismo, ¿no? Entonces yo creo que sí es mucho confirmar esa parte con los empleados. Excelente. Ingeniero, ¿algunos consejos? Pues yo coincido mucho con lo que está diciendo Pati. El haber estado en la parte de planeación estratégica te enseñó unas técnicas que me ayudaron mucho después. Normalmente cuando tomo un proyecto trato de generar una visión del éxito del proyecto junto con la gente. Entonces me los llevo, así como te llevaron a ti, lejos, los encerramos y empezamos a platicar de los objetivos que tiene la empresa con el proyecto y empezamos a generar una imagen como si fuera una fotografía de lo que significa el éxito del proyecto. Entonces ahí haces que la gente te empieces a ponerle pedacitos a la foto y total haz de cuenta que al final es una foto hecha por todos con una visión compartida y es más sencillo manejar a la gente. Ya entonces la dirección está clara, el objetivo está claro, ya nada más es entonces apoyarlos, ayudarlos para poder llegar al éxito. Creo que lo que menciona coincide en un libro que llegué a leer hace tiempo, sobre todo cuando hablamos de la visión. A veces nosotros como personas, individuos o organizaciones, lo primero que queremos es el empoderamiento, queremos tener la fuerza, el éxito, pero a veces la gente no entiende que ese empoderamiento, esa fuerza, esa influencia, ese éxito es un subproducto de algo. Y el subproducto de eso es la unidad en el cual tú puedes generar a través de los diferentes talentos que las personas que te rodean y pueden sumarte en aquellas fortalezas y áreas de oportunidad que cada uno de nosotros tenemos para poder tener esa unidad y poder llegar a ese empoderamiento. El problema es que la unidad también es un producto. El subproducto es de la visión. Si la gente tiene la visión, una pareja tiene la visión de formar una familia, de mantenerse fieles, pues van a tener esa unidad.
y esa unidad va a generar fortaleza en la sociedad. Y yo creo que también va muy similar en el tema laboral. Cada vez que nosotros podemos, por eso siempre en las empresas inmediatamente tenemos los valores, los principios, la visión, los objetivos, para que la gente lo pueda adoptar. Dentro de la gran cantidad de responsabilidades que ustedes tienen, una vez llegué a leer que un gerente o director anda leyendo aproximadamente entre 250 correos diarios, a veces hasta un poco más. Y además de eso, pues dependiendo la cantidad de personas que manejas, pues cada persona es un problema, ¿no? Y cada vez te quitan 1, 2, 3, 5 momentos del día cada persona que te interrumpe. ¿Cómo ustedes han logrado poder diferenciar y poder filtrar esas urgencias que en ocasiones pueden salir? A veces son distracciones, a veces sí son prioridades, pero en su día a día, ¿cómo pueden filtrar entre tanta información y entre tantas personas que vienen a quejarse de algo, qué requiere de su tiempo y qué requiere su liderazgo? Sí, tienes razón. Y hasta parecemos psicólogos, ¿no? Que entra uno y entra el otro y hay que escuchar y hay que estar al servicio. Pero mientras te guste y sea tu vocación, lo vas a disfrutar. Y yo, bueno, de lo que he vivido, y a veces ha habido temporadas donde sí tengo mucha carga y mucha gente, creo que es para mí muy importante poder tener el tiempo de dar la lectura, aunque sea así breve, para entender, es algo que me compete a mí, es algo que puedo delegar, y pues tratar de ir haciendo tu checklist de lo que traes ahí urgente, ¿no? Muchas veces fomentar a que no estén replicando cosas donde ya no estás involucrado ayuda, porque no tiene sentido tener 300 respuestas de que algo se tiene que ver afuera. Para mí, creo que una de las cosas que más me ha funcionado es hacerle saber al que me está pidiendo algo que ya lo leí. Ya lo recibí, lo tengo en el radar y pues ver mi carga. Entonces eso les ha dado mucha tranquilidad, porque a veces uno deja el correo y no lo contesta y pues lo habrá leído, no lo habrá leído, qué pasó. Mínimo de ser, ya lo tengo, lo delego con tal persona, estamos dando respuesta aproximadamente en tanto tiempo. Eso les tranquiliza mucho, y uno va viendo ya el mapeo de todo lo que se te va acumulando, y la idea es, si lo puedo resolver ya, resuélvelo ya. Si es algo de responder en correo, si es llevártelo a una lista para actividades, el menos decir, ya lo traigo cachado. Para mí eso me ha funcionado mejor, de que bueno, ya la gente lo trae. Muy bien. Dos cosas. Una es el enfoque. El enfoque que tienes de lo que quieres lograr en el día, en la semana, en el mes, en el año. Y pues de largo plazo también. Entonces el enfoque te da la capacidad de priorizar. Entonces tú dices, a ver, estos temas son de esta semana, de este día, sí, los atiendo, ¿verdad? Esa es una de las estrategias, ¿verdad? Y la otra, o sea, veo todo, una lectura rápida, o sea, nomás escaneo, haz de cuenta, si hay algo importante me clavo. O si hay algo de que es parte del enfoque que traigo en el mes o en la semana, me clavo. Y la otra es, yo creo que tiene también mucho que ver con estilos. Yo trato de hacer que la gente que me reporta a mí tome decisiones. Okay. O sea, si tengo que yo ser el centro del universo para la toma de decisiones, ya estoy mal, la verdad. Porque no tienes la capacidad ni de ver, ni el conocimiento, ni la experiencia, porque la gente que está abajo de ti tiene más experiencia en el ramo que trae que la que tú tienes. Entonces, cuando me empiezan a llover por todos lados, normalmente hablo con la gente y le digo, a ver, este tipo de temas necesito que lo resuelvas tú. No, pues es que necesito que vayas y le digas, oye, pues no. O sea, y es regresarme a la etapa de cuando yo tenía gente en mi cargo, o sea, tú tienes que poder llegar a acuerdos entre peers, ¿verdad? Entonces es básicamente. Muy bueno. Se dice que para que exista un acuerdo se tienen que responder 3 cosas. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y cuándo se va a hacer? Si no existen esas 3 respuestas, lo que está haciendo tu colaborador es pasarte el recado. Te está delegando por arriba. Exactamente. Eso es lo que está haciendo. Hace poco me tocó platicar con una persona que me dijo, ¿sabes qué? Nos están pidiendo hacer uso de un material que tenemos disponible y ¿cuándo nos lo devuelven?
Pues no sé, ¿cuándo empezamos a fabricar? Pues no sé. Entonces, ¿para qué vienes a darme un recado si no tienes una solución? Existen ciertas organizaciones a las cuales a veces, arriba de miles de empleados, empezamos a ver unas estructuras un poco más rectangulares, un poco muy planas, donde el gerente o jefatura alta empieza a tener a su cargo arriba de más de 15, 20, 30 o hasta 50 personas sobre ese, digamos, organigrama. Y esas cuestiones tienen cosas positivas y negativas. Para el tema del liderazgo, pues al tener un grupo tan grande significa que es un grupo que está preparado para que cada uno se haga responsable de las tareas que se le ha asignado. Pero también genera, pues a veces un espíritu de competencia entre los colaboradores, para poder crecer en esa línea en tiempo, en cuestión de esfuerzo y poder sobresalir. Al ser una estructura muy alargada, muy aplanada, se batalla en poder llegar a otro puesto diferente. Pero también existen organizaciones que son un poco más piramidales, un poco más de que entre pequeños grupos de pequeñas jefaturas o células se puede aspirar a tener ciertos puestos de jefaturas intermedias. Encontramos departamentos que son muy enfocados en lo que hacen, en su disciplina, y normalmente manejan entre 5 a 15 gentes esas jefaturas intermedias. La ventaja que les da a ellos es que al poder estar en una misma línea con diferentes células o triángulos compitiendo, les permite sobresalir. Y cuando una célula o un triángulo empieza, pues digamos, a bajar el ritmo, ellos mismos empiezan a ser recomendados para liderar. En ustedes que han sido gerentes, directores y han manejado grupos, cuando tienen que hacer cambios radicales, es decir, llegan a una empresa nueva, ya está definida un poco la organización, hay ciertas personas que nacieron y parece que quieren morir en ese puesto, ¿cómo es el reto, desafío para ustedes? ¿Cómo identifican cuál es la persona que se tiene que quedar, cuál es la persona que se tiene que ir, y cómo empiezan a implementar una visión y cultura nueva basada en su expertise? Sí, es cierto. El entrar y ver para mí revisar la estructura, como dices, ya un grupo tan grande sí debes de manejarlo con líderes y bajo sublíderes y lo que sea necesario. Pues bueno, el tener bien clasificado cada uno su plan de desarrollo, vas viendo bien hacia dónde va cada uno de ellos, y hay gente, como dices tú, que ahí están felices, pero tienes que cerciorarte, en mi punto de vista, teniendo las entrevistas de cuál es el potencial que a lo mejor ellos no han podido descubrir, o ese temor, o cómo no han sido ellos pues estimulados para que puedan seguir creciendo. Sí, hay mucha gente que tiene esa hambre de ¿y aquí para dónde? Si tú no le das de aquí tú puedes llegar hasta acá y necesitas esto, pues ya le estás dando todo para que, pues sí hay desarrollo, sí hay crecimiento, pero tienes que ver que la empresa tenga la holgura para poder estar moviendo gente, y quién sigue hacia arriba y quién sigue hacia arriba. El plan de desarrollo, que pues escalafón o como le llaman en otras empresas, yo creo que sí es pues analizar primero la estructura, todos los áreas de entregables que tú tienes, pero sí tienes que, para mi punto de vista, conociendo el plan de hacia dónde puede ir creciendo la gente, y decir qué necesitas para llegar a este siguiente nivel. Pienso que es muy sano que las empresas sí tengan siempre hacia dónde más pueden llegar. Es muy desmotivador pensar que pues no tienes para dónde, a menos que tu deseo sea siempre estar en ese puesto, seas el más experto en la materia y no te quieras mover. Pero la mayoría de las personas, que al menos yo he tenido que tener a cargo, buscan siempre de aquí qué más y aquí para dónde, y a veces no saben que pueden ser expertos o buenísimos en el departamento de al lado. Entonces dejar que prueben, dejar que vayan y vengan, eso también les da esa confianza de probarse y que vean sus potenciales, ¿no? Pero pienso ese plan de desarrollo, porque a lo mejor usted tiene más todavía experiencia en eso. Mira, he estado, después de Metalsa, que estuve 25 años, he estado en otras 5 industrias diferentes. Wow. Esta es la quinta. Órale. Y
Y es la primera vez que ser ingeniero químico hace sentido con la empresa donde yo... Por fin llegó a su lugar, después de 40 años. Fíjate que normalmente lo que trato es de entender bien, primero cuál es la visión. O sea, he trabajado siempre en empresas familiares. ¿Qué? Entonces siempre hay una familia, siempre hay un dueño, siempre hay alguien, ¿verdad?, al que le tengo que responder. Hay un consejo, pero pues hay una figura importante también. Claro. Entonces, bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que quieres? O sea, entender eso es clave, ¿verdad? Entonces ya lo entiendes y yo lo que hago es decirle, bueno, dame 3 meses, déjame entender tu organización. Okay. Normalmente las expectativas siempre están en el cielo, y yo quiero el doble, el triple, el cuádruple, etc. Y hay que lidiar con esas expectativas, ¿no? Entonces, entras, entiendes la organización. Lo primero que yo hago es ver cuál es el proceso que sirve al cliente. O sea, el cliente tiene que es la base del sustento del negocio. Okay. Y si está mal servido, algo va a tronar. O no te va a alcanzar el tiempo o no vas a poder. Entonces, normalmente las organizaciones están organizadas departamentalmente, se llama organización funcional. Entonces, haz de cuenta, tienes el de ventas, el de compras, el de finanzas, el de no sé, y el proceso para servir al cliente fluye lateralmente en la organización. Y todos están volteando a ver al director general y al dueño. Entonces ahí es donde nos perdemos, ¿no? Entonces, lo primero que hago es tratar de alinear ese proceso para que los tomadores de decisión tengan todos los recursos para poder servir al cliente lo mejor posible. Un ejemplo en esta empresa donde estoy ahorita. Estaba la organización funcional y rompí el esquema para generar algo que yo le llamo células, donde el líder, el director general de ese pedacito es el que sirve al cliente. Entonces, con eso disminuyes mucho los temas de comunicación entre departamentos, le das el poder a la gente para poder tomar las decisiones y fluyen mucho mejor las cosas. Son de los primeros cambios que hago. Y en el proceso, pues vas viendo los comportamientos de la gente. Hay gente que con ese cambio que haces, ya se acabó el mundo, yo era el dueño de este pedacito y ahora ya no, ese pedacito ya no existe. Resistencia. Hay resistencia, entonces esos son los primeros que para mí hay que cambiar. Aquellos que te apoyan y que tienen la experiencia, pues continúan y siguen y se acoplan. Entonces, por ahí va la estrategia que yo sigo. Papá me enseñó que todo privilegio conlleva una responsabilidad. Tú no puedes exigir más privilegios si no asumes más responsabilidades. Y hay algo que yo he visto en esta generación, aunque no soy tengo 41 años, pero empecé a trabajar a los 16 y sí me ha tocado mucho la diferencia de la brecha generacional entre las personas que trabajamos desde, digamos, antes de la nueva ley y la gente que ha empezado a trabajar a partir del 2000. Y creo que se ha perdido un poco ese sentimiento de esfuerzo para poder avanzar. Quizás, no sé si me van a criticar o no, pero se ha dado mucho el empoderamiento a nombres, a puestos de trabajos que realmente pues, no deben de tener ese título. Por darte un ejemplo, al recién egresado le decimos ingeniero junior. Al ingeniero que medianamente conoce su disciplina, ingeniero senior. A la persona que, digamos, maneja un pequeño grupo, le llamamos líder de coordinación de talentos o algo por el estilo. Y de repente hablamos del management de una persona que maneja 5 pelados o es gerente y gana 18,000 pesos, pero es gerente. Pues hemos empoderado, enaltecido en esta generación ciertos puestos de trabajo que desde mi perspectiva, cuando yo era un poco más joven, había la categoría ABC y después existía una pequeña jefatura, pero envolvía 3 cosas. ¿Has aprendido a hacer tu tarea? Es lo primero. Segunda, ¿lo haces bien? Y tercero, ¿eres capaz de enseñar a alguien? Y cuando esas 3 cualidades las puedes llevar,
pues es cuando realmente puedes generar algún tipo de, digamos, privilegio o puesto de liderazgo. ¿Ustedes qué consejo le darían a estas, digamos, generaciones que constantemente están cambiando de trabajo? Que porque quizás por 6 meses, 18 meses, no han sido como tan valorados, o ellos perciben que no han sido enaltecidos en sus puestos, en sus salarios. ¿Qué consejo le pudieran dar a personas que realmente el esfuerzo lo va a llevar al puesto que quieren? Y a veces que está bien, que hay lugares donde no perteneces, pero la mayoría de las organizaciones que tienen valores reconocen al personal. Sí, pues yo creo que no equivocarse para esa gente que trae como prisa en tener ese título, ese nombramiento. Bien dices, o sea, puedes estar muy joven y demostrarlo, o puedes llevar toda la vida y jamás dar el brinco y decir, oye, yo puedo asumir esta responsabilidad, yo demuestro, yo enseño. Entonces, digo, en mi punto de vista, pues puedes estar joven, puedes ya estar más grande y tú no tienes, o sea, que ponerte ese límite. Pero sí que la empresa no se equivoque en que, pues, cumplir capricho o que el empleado después que se te va y que no sabes, pues, dar esos nombramientos, a veces la gente luego puede que sea muy apresurado, a quemarropa, y no tuvo la capacidad o la expertise que a veces uno necesita, porque pues pierden la paciencia, pero por algo es el tiempo, como decía un coach que tuve, o sea, el embarazo es 9 meses, o sea, tienes que esperar que se concluya, no puedes hacer que nazca antes. Entonces me gusta mucho porque a veces quieren ya todo para ayer, ya para cúmplelo, y tienes que pasar a veces esos procesos. Entonces, calma, sin prisa. Yo creo que entre más preparado estés, porque ya cuando les dan las posiciones me ha tocado ver que luego ya no saben ni para dónde y cómo manejar, y no saben manejar a la gente. Entonces sí pienso que mi punto de vista es que cada uno tome su tiempo de maduración en lo que hace y llegar a decir, o sea, cuento con la capacidad, con la responsabilidad, he demostrado por un periodo, digamos, no quiero decir ese tiempo, pero creo que el resultado y eres y te pareces todo, o sea, tienes que mostrarlo al 100, que tienes la capacidad. Sí me ha tocado gente muy joven con posiciones que me ha sorprendido y gente que ya tiene muchos años y no quieren ser, o sea, claro, más allá. Pues yo pienso que es el límite que tú te pongas y pues que sí te des el tiempo para experimentar varias cosas, porque en la vida te van a venir broncas encima y luego, ay, nunca me ha tocado esto. Entonces vívelas un poco, sé sombra de la gente, apréndele a la gente que ya viste que tiene todos más experiencia, y yo creo que pues no hay tiempo, o sea, como edad más que nada, solo que sí dejan un poquito madurar y agarrar lo más que puedan de experiencia para poder ofrecerle algo a la gente que va a estar con él. Claro. Mira, fíjate que yo, la época que me tocó a mí no había tanta chamba. Okay. Entonces, y te casabas con una empresa y te quedabas. Digo, el ejemplo, te puedo decir, mi primer trabajo, 25 años en la misma empresa, y llegué a ser director de la empresa, o de varias divisiones de la empresa. Entonces, pues esa era mi mentalidad. Me buscaron y me ofrecieron a lo largo de esos 25 años varias veces, pero siempre yo le aposté a que iba a crecer en esa empresa. El ambiente era sano, digo, la verdad que lo aprendí mucho, me enseñó mucho en la parte humana, cosas que yo como ingeniero era bien cuadrado y así son las cosas y se acabó, ¿verdad? Pero en la parte humana yo creo que complementa mucho cualquier tipo de profesión que tengas. Entonces a esas personas, yo también ahora en estas últimas etapas de mi vida profesional, pues sí veo gente que entra y sale, ¿verdad? Normal, o sea, no aguantan un problemita, no aguantan un tema, entonces pues yo creo que es una cuestión de temporalidad. Ahorita hay mucha chamba y te pelean a cualquier persona con 2, 3 años de experiencia, ya te cuenta, y te lo pelean y con otro sueldo y con otro nivel. Entonces es difícil para un muchacho que está empezando,
si te dicen que tú ya necesitas y que ganas y que eres y que no sé qué, decir que no. Entonces yo sí entiendo un poquito en esa parte. Entonces yo creo que y también a las personas de mi edad y a las personas que tienen ya cierto tiempo, les digo que también hay que entender un poquito la situación, ¿verdad? Y que hay que ayudarlos y educarlos. Y bueno, a lo mejor a este chavo que está contigo y le dejaste un granito de ahí de consejos, pues se te fue, ¿verdad? Pero bueno, a alguien le va a servir y a alguien te va a ayudar. Entonces una cuestión de oferta y demanda en este momento, es una cuestión también de tiempos. Yo a veces pienso que es como una campana, ¿verdad? Llegas a un ciclo y luego vas para el otro lado, ¿verdad? Entonces yo creo que en los siguientes años, y si después se vienen las vacas flacas, vas a ver que la gente pues va a cambiar su comportamiento también. Entonces es una cuestión de mercado y es una cuestión también de la nueva mentalidad que hay de la gente que tenemos, ¿verdad? Y con eso hay que aprender a trabajar. La energía que tienen también canalizarla ahora, porque traen esas ganas de yo tengo 5 hijos y todos mis hijos quieren ser empresarios y no quieren pagar el precio, ¿no? Pero bueno, ahí van aprendiendo. Sí, claro. Ahí para ir cerrando, normalmente hay diferentes chistes o memes que hacemos de los obreros. Digo, ¿qué estás esperando? No, pues el viernes para la carnita asada y las cheves y buscando algo para poder terminar la semana complicada en la obra y poder estar con mi familia, ¿no? ¿Qué motiva a un gerente y a un director, más allá del tema económico, poder querer mantenerse en ese nivel de exigencia, en ese nivel de estrés, en ese nivel de presión, toma de decisiones? ¿Qué motiva a un director para poder continuar en lo que él sabe hacer, fuera más allá, repito, de lo económico? ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Sabes qué? Esto, en mi liderazgo, bajo mi dirección, esto es lo que a mí me ha dado satisfacción y por lo cual lo volvería a repetir y lo volvería a repetir las veces que sea necesario? Yo, bueno, en mi caso, a mí me gusta mucho conocer gente, escuchar a la gente. Yo creo que el saber que puedes formar un equipo de trabajo y sobre todo si es de alto desempeño, para mí es un orgullo. Ver a la gente que está haciendo sus sueños realidad, ¿no? O sea, el ver resultados en equipo, yo creo que a mí me da mucha motivación, y estar en una posición de un alto reto, porque ser un líder, la verdad que todo el mundo te mira, y sí son de repente cuestiones estresantes, ¿no? Que uno tiene que ir reportando y ver gastos y demás, pero el ver a la gente que pueda moverse, que pueda cumplir sus propios sueños, a mí me motiva mucho. Yo quería hacer esto y compartir como no nada más la visión de la empresa, cuál es tu visión en la vida, a dónde quieres llegar, no quiero tener un coche, una casa, etcétera, vamos a lograrlo juntos. Entonces a mí me gusta mucho la gente, o sea, el tener el equipo, el multidisciplinario de todo tipo de personalidades, todos aprendemos de todo. Y una frase que me gusta de un director que tuve fue: nadie sabe más que todos juntos. Entonces yo siempre me enriquezco de toda la gente y eso a mí me motiva mucho. Fíjate que esto que te platicaba hace un ratito de generar una visión compartida, de trabajar para lograrla, la parte humana que te explicaba hace un momento, yo soy un convencido de que todas las personas podemos ser mejores todos los días, entonces ayudar un poquito en ese proceso a una organización y ayudar a lograr los objetivos que te planteaste junto con la organización, esa es la motivación para mí. Hay otras motivaciones ya personales, ¿verdad? Como son tu familia, tus situaciones económicas o cosas que te has planteado, ¿verdad? Pero en sí, cada quien, siento yo que tenemos que plantearnos una visión personal, y esa visión personal trae el enfoque como persona, como familia, como empresa, y todo eso tiene que estar en tu agenda, para poderse lograr. Entonces,
todos los momentos del día, de la semana, del año, tiene que tener una mezcla de cosas, y ese enriquecimiento a mí me da una motivación muy personal, la verdad. Entiendo, me impresiona cómo usted describe la visión, y entiendo que usted es autor de un libro, ¿no? ¿Cómo se llama su libro y dónde lo podemos encontrar? Construyendo una vida con sentido, y básicamente es eso. El hombre tiene tres partes, cuerpo, alma y espíritu. En la parte del cuerpo es la salud, la alimentación y el descanso. En la parte del alma son las virtudes y los valores, y en la parte del espíritu es la religión que profesas. Entonces, alrededor de eso construyes una visión, y alrededor de eso se trata el libro. Pero no es una cuestión teórica, Claro. No es una cuestión filosófica. Algo le pongo ahí en un principio nomás para darle sentido a todo, pero esa cuestión es más pragmática en el libro, a cómo lo manejo, como si fueran recetas de cómo lograr tener tu visión personal y alcanzarla. El libro lo puedes encontrar en Amazon, y no es un bestseller, ni mucho menos, y nunca tuvo éxito porque es como una medicina. Claro. O sea, no es algo que lo vas a leer y te vas a reír y vas a pasar un buen rato. Es algo que te va a invitar a trabajar en ti, en tu persona, en tu familia, en tu comunidad. Entonces, eso es. Pues te agradezco mucho, les agradezco su tiempo, sé que día a día trabajan y liderean, y pues bueno, no más que despedirme, Godínez con Casco, nos vemos pronto, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Godínez con casco. Godínez con casco. Godínez con casco.